Y nosotros estamos dispuestos a recibir esta palabra del Señor. Ahora aquí tenemos... Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es realmente para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para hablarles la palabra de Dios. Inmediatamente leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, Evangelio según San Juan, capítulo 3, y dice de la siguiente manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Esto es palabra de Dios. Es necesario nacer de nuevo para ver y para entrar en el reino de Dios. Toda persona ha deseado ver el reino de Dios. Toda persona ha deseado entrar al y en el reino de Dios. Y dijo el Señor Jesucristo: es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es la clave. Nicodemo era uno de los principales en medio de su pueblo, era el maestro de Israel, era un hombre muy importante en medio del pueblo hebreo, y cuando vino a donde el Señor Jesucristo, sabiendo que él estaba interesado en ver y en entrar al reino de Dios, les reveló la forma. Hasta nuestro tiempo, muchas personas no han comprendido lo que esto significa, porque no han comprendido que el ser humano ha venido a la tierra en una forma que él mismo ni ha podido explicarse, pero que la explicación está en la palabra de Dios. Dios, cuando trajo al primer hombre a la tierra, lo trajo de otro mundo, de otra dimensión. Pues todos los hijos de Dios son de la dimensión de Dios. Y Dios, para poder traer a su primer hijo a la tierra, primero Dios tomó el mismo camino, la misma ruta que le traería a
su manifestación visible a los ojos humanos. Dios, para llevar a cabo la creación, Dios lo primero que hizo fue hacerse un cuerpo de la sexta dimensión, la dimensión de la teofanía. Y ahí en la dimensión de la teofanía, Él trajo a su primer hijo y vino a ser allí Adán, vino a ser espíritu. O sea, el ser humano es alma, espíritu y cuerpo. Y Dios trajo a su primer hijo de la eternidad, de la dimensión eterna, en donde estaba con Dios, lo trajo a la sexta dimensión. Recuerden que la dimensión eterna, la dimensión divina, la dimensión donde Dios habita, es la séptima dimensión. Pero también hay otra dimensión que es la sexta dimensión. Y ahí sí que todo el mundo quiere ir. Pues esa sexta dimensión es la dimensión de la teofanía. Es la dimensión primera hacia donde Dios se movió de donde Él estaba. Estando en la séptima dimensión, Dios habitando, viviendo, creó la sexta dimensión. Ahí se movió Dios y ahí el mismo Dios se hizo un cuerpo de esa dimensión. Porque Dios, estando tan alto, comenzó a descender. Porque nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo, dijo el Señor Jesucristo. Por eso, Dios, al hacerse un cuerpo de esa dimensión, entonces comenzó a crear. Creó los cielos y la tierra. El universo fue creado por Dios. Dios estando en ese cuerpo de esa sexta dimensión, la dimensión de la teofanía, la dimensión de la palabra. Por eso, al decir en la Biblia, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne. Y también dice, y por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Cuando Dios se movió a esa sexta dimensión que Él creó, ahí se movió y Dios entonces tuvo un cuerpo de esa dimensión. Y desde ese cuerpo, que es el cuerpo de la palabra, comenzó a crear. Y Él, todo lo que creó, lo creó en esa forma, hasta su propio cuerpo de esa dimensión. Y Dios, en la sexta dimensión, ¿saben cómo se llama? Dios en la sexta dimensión, al estar en la sexta dimensión, al crear su cuerpo de la sexta dimensión, Dios allí, manifestado en una ocasión, le apareció a uno de sus hijos, a el padre de la fe, y le apareció
en forma de teofanía. Y cuando le apareció en forma de teofanía, cuando Abraham venía de la victoria que había obtenido sobre los reyes enemigos, dice la Biblia que Abraham se encontró con Melquisedec. Melquisedec, dice el apóstol San Pablo, sin padre, sin principio de días, sin fin de días, sin padre, sin madre, sin genealogía, porque es sí genealogía, porque Él es el Dios eterno que pasó a esa sexta dimensión de la palabra de la teofanía y se hizo un cuerpo en esa dimensión. Y aparece a Abraham como rey de Salem, rey de paz, rey de Jerusalén y como sacerdote del Dios viviente, del Dios eterno. Es identificado este Melquisedec como el Dios eterno. Y conforme a esa trayectoria que tomó Dios para venir descendiendo de la séptima dimensión, para llegar a esta dimensión en que nosotros vivimos, encontramos que luego que ya Dios estaba en esa sexta dimensión y Dios había creado ángeles, querubines, serafines, todas estas huestes celestiales, luego allí le hizo un cuerpo a su primer hijo, a Adán, y allí vivió Adán por un lapso de tiempo que no conocemos. Adán nació en la sexta dimensión. Y allí Adán era la persona que tenía y recibió dominio y autoridad. Todo el poder que Dios le confirió a Adán, se lo confirió en esa dimensión. Y ahí es que se cumplen las palabras del Génesis, donde dice que Dios hizo o creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y dice que lo creó, lo hizo varón y hembra, los creó Dios. O sea que Eva estaba en Adán. Luego, más adelante, de ahí Dios tomó al hombre y lo trajo a la tierra, colocándole, haciéndole del polvo de la tierra un vestido, una casa, para que él viviese en ese cuerpo, en esa casa. Por eso el apóstol San Pablo dice que si nuestra casa terrestre, refiriéndose a este cuerpo terrenal, que es la casa donde nosotros vivimos, que es el vestido terrenal con el cual hemos sido cubiertos, porque usted no es carne ni sangre, sino que usted es alma viviente. Eso es lo que usted es. Pero usted también tiene un espíritu y tiene un cuerpo. Usted es alma viviente y tiene un cuerpo de otra dimensión que se llama el espíritu. Y tiene un cuerpo de esta dimensión terrenal que se llama el cuerpo de carne y hueso, que usted y yo hemos recibido cuando nacimos de nuestra madre. Ahora, vean ustedes qué trayectoria
ha tomado el ser humano, los hijos de Dios. Han venido de la eternidad, Adán pasando por la sexta dimensión, donde recibió todo el poder y autoridad que Dios le confirió, recibió el título de propiedad y luego pasó a esta tierra. Estando en esta tierra ya, entonces dice la Biblia que reposó Dios el día séptimo. Y luego Dios creó, sacó, formó una compañera para Adán, porque dice la Biblia que no halló ayuda idónea para el hombre. En toda la creación que Dios había hecho, no halló ayuda idónea para el hombre, porque el hombre es una creación muy especial de parte de Dios. Es el hombre la creación hecha a imagen y semejanza de Dios. Usted busca todas las demás cosas que fueron creadas y en ningún lugar dice que fueron creadas a imagen y semejanza de Dios. Por eso el hombre no desciende ni del mono ni de ningún otro animal. Desciende de Dios, de nuestro Padre Celestial, del cual somos imagen y semejanza. Ahora, Adán no tenía una ayuda idónea. Todos los animales del campo tenían una compañera, pero Adán no tenía ninguna. Y como tenía que ser una compañera para Adán, a imagen y semejanza de Adán, así como el hombre fue sacado, fue traído, vino de Dios, la mujer entonces tenía que venir del hombre. Dios dijo, no hay ayuda idónea, no hay nadie para el hombre. Y no es bueno que el hombre esté solo. Todo el mundo tiene una compañera y el hombre no se va a quedar solito sin una compañera. No es bueno que el hombre esté solo. Cuando el hombre está solo parece un pájaro bobo caminando sin son ni ton en la vida. Es que le falta algo. Si Dios dijo, no es bueno que esté solo, pues mire, eso es palabra de Dios. No es bueno que esté solo. Y Él sí que sabe lo que Él dice. Bueno, también dicen que cuando Dios creó al hombre, Dios reposó. Pero después cuando creó a la mujer, en ningún lugar dice que Dios volvió a reposar. Pero Dios no quiere estar sin hacer nada. Si Dios hubiera querido estar reposando sin hacer nada todo el tiempo, pues no hubiera creado, no hubiera hecho a la mujer de Adán. No hubiera tomado del costado de Adán para de ahí hacerle una compañera. Mire, usted y yo no nos tenemos que quejar por los problemas que han acontecido en el pasado. Los problemas que Adán tuvo allá fueron sus problemas y Dios sabía que iban a venir esos problemas. Pero como sus pensamientos no son nuestros pensamientos,
ni nuestros caminos sus caminos, nuestros caminos terrenales, sino que como están más altos los cielos que la tierra, así están sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos, que los caminos terrenales. Él tenía un plan, si no, nunca hace a la mujer, porque seguida que le dio una compañera a Adán, y Adán dijo, Isha, que quiere decir varona, porque del varón fue tomada, y Adán dijo, esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, de mis huesos. Y la recibió. Vino a ser Eva parte de Adán. Y vino a ser Eva algo tan especial para Adán y tan amada de Adán, que Adán nunca dejó de amar a Eva, aún con todos los problemas que vinieron a esa pareja. Ahora, ¿por qué es que cuando Adán vio a Eva, seguida sintió algo en su corazón? Lo mismo que acontece cuando nos enamoramos, que seguida se siente algo aquí adentro, y ¿saben por lo que es? Porque fue tomada del costado, de ahí fue tomada, y por eso es que cuando regresa, cuando llega, entonces va directamente al corazón del hombre. Si no hubiera sido tomada de ahí del costado de Adán, cuando el hombre se enamoraba, entonces, si había sido tomada de los pies, pues sentía el amor en los pies. Pero se siente acá en el corazón, porque de ahí fue tomada la mujer. Y lo bueno que se siente eso ahí en el corazón. Ahora, recuerden que Dios tiene un programa tan grande, tan maravilloso, que nosotros no tenemos que lamentarnos de los problemas que le han acontecido a la raza humana, porque tenemos que comprender que todo lo que ha acontecido ha sido para que la gloria de Dios sea manifestada, para que los atributos divinos que están en Dios sean manifestados, porque de otra forma no podían ser manifestados esos atributos divinos, los cuales tienen que ser manifestados. Ahora, ustedes ya vieron que colocando Dios a el hombre sobre la tierra y colocándole una compañera idónea, le comenzaron los problemas al hombre. Y el que no quiera tener problemas, pues que no se enamore. Pero el que no le importen los problemas, sino que desea amar, entonces no importan los problemas. Dios no abandonó a esa primer pareja, aún con todos los problemas que ellos allá en el principio tenían. Dios siempre ha estado con el ser humano. Desde que lo creó aquí en la tierra, Dios nunca ha abandonado al ser humano. Así es que no se preocupe usted por los problemas en ese sentido. Cuando ame,
y ustedes jóvenes encuentren la compañera, la ayuda idónea, la joven, la mujer, que en vez de meterse en sus ojos se mete en su corazón. Recuerden, están enamorados. Eso fue lo que le sucedió a Adán. Y eso fue amor a primera vista. Ahora, después que ya Eva estaba sobre la tierra, ellos tenían una comisión divina, y era traer a existencia más hijos de Dios. Dios comienza con uno para que ese se multiplique y traiga el resto de los que están en ese programa. Y el programa divino era para multiplicarse, para crecer y poblar la tierra. Pero ellos tenían que escoger, porque habían dos formas nada más para llevar a cabo la población del planeta Tierra. Una era a través de la palabra, o sea, en la misma forma que Adán llegó hasta este planeta Tierra, era la forma en que Adán y Eva tenían que traer a sus hijos a esta tierra. O sea, todos los hijos de Dios, recuerden, han estado por toda la eternidad en la séptima dimensión con Dios. Todas las cosas que Dios ha hecho, que Dios ha creado, y todos sus hijos, que son un atributo divino, porque todas las cosas que Dios ha hecho, que Dios ha creado, son un atributo divino. Usted y yo somos un atributo divino. Y los atributos divinos son un pensamiento divino. Porque Dios no hace nada sino lo que Él pensó hacer. Ahora, Dios trajo a su primer hijo de la séptima dimensión de la eternidad, de la dimensión de Dios, a la sexta dimensión. Y de la sexta dimensión no sabemos cuánto tiempo vivió allí. Pudo haber vivido miles de años allí. Allí no tenía problema. Luego lo pasó acá a la tierra, dándole del polvo de la tierra un cuerpo terrenal. Ese es el orden divino para que toda persona que aparezca en esta tierra pueda vivir por toda la eternidad. Y esa es la forma original para la aparición de todos los hijos de Dios en esta tierra. Pero había otra forma, la cual el diablo conocía. Y esa otra forma era sin pasar por la sexta dimensión. Y para esa otra forma, no siendo la forma original perfecta de Dios, siendo una forma alterada, la cual vino a ser una forma permisiva para usted y para mí, allá en el problema que hubo en el huerto del Edén, con la caída de la raza humana allá en el huerto del Edén, fue introducida esa segunda forma para la aparición
de los seres humanos sobre la tierra, dando así lugar también a la aparición de los hijos del diablo, como fue mostrado en la parábola del trigo y de la cizaña. El trigo representa a los hijos del reino de Dios, y la cizaña representa a los hijos del malo, del diablo. Para el diablo poder introducirse en medio de la raza humana e introducir su simiente, una simiente pervertida, tuvo que alterar en el mismo huerto del Edén la forma para la aparición de los seres humanos en la tierra. Ese fue el engaño allá en el huerto del Edén. Pero para Dios no hay problema. Dios es glorificado, es magnificado en todo momento, y los problemas lo que da es lugar a que la gloria y el poder de Dios sean manifestados. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios le dijo a Moisés: mira, ve a Egipto para que saques a mi pueblo Israel? Y después le dice: y le hablas al faraón que deje ir a mi pueblo Israel. Y después le dice: él no va a querer dejarlos ir. Dice: yo voy a endurecer el corazón de faraón para que no los deje ir, para yo manifestar mi mano poderosa, para que mi gloria sea manifestada. Y así aconteció. Cualquier persona hubiera dicho: bueno, pero si no nos va a dejar ir, pues entonces ¿para qué tú me envías? Pues lo enviaba y endureció el corazón de Faraón, porque al que quiere endurece el corazón, y a quien quiere ablanda el corazón. Y a Faraón le endureció el corazón para manifestar su gloria y su poder sobre esos hijos de desobediencia, y que los hijos de Dios vieran el poder y la gloria de Dios. Ahora, pasamos de nuevo al huerto del Edén, y allí podemos ver el problema que hubo allí, y con ese problema, cuando Eva fue engañada por la serpiente, siendo ungida, siendo instrumento del diablo, luego Adán, al saber lo que había pasado, no abandonó a Eva, pues la llevaba en su corazón. La tomó, y allí en el huerto del Edén fue alterada la forma de la aparición en la tierra de todos los hijos de Dios que aparecieran después de Adán y Eva. Eva siendo el instrumento a través del cual vendrían los hijos, trajo hijos en esta tierra, y por eso el nombre de ella, que era varona, fue cambiado por el nombre de Eva, que quiere decir la madre de todo viviente, de todos los seres humanos, de los buenos y también de los malos, porque por el engaño que hubo allí, entonces dio lugar para que apareciera Caín primero, hijo del maligno, dice la Biblia, por el engaño que hubo allí, siendo la serpiente inspirada por el diablo para torcer la forma correcta de la aparición de los hijos de Dios en la tierra, para así el diablo poder meter también su simiente
aquí en la tierra. Sembró cizaña allí, y Caín es el primer hijo, la primer cizaña que aparece sobre la tierra. Y luego nació Abel, siendo trigo, siendo hijo de Dios. Ahora, todo eso aconteció en el pasado y no vamos a criticar ni a Adán ni a Eva, porque Dios los colocó sobre la tierra sabiendo lo que iba a acontecer, para que la gloria de Dios fuera manifestada y los atributos divinos de Salvador, de Sanador, de Redentor fuesen manifestados. Así es que no se preocupen ustedes por esos problemas que ya acontecieron. De ahí en adelante, todos los hijos que aparecen sobre la tierra, aparecen, ya sean buenos o malos, sin pasar por la sexta dimensión. O sea, sin recibir un cuerpo de la sexta dimensión, sin recibir ese cuerpo primero que recibe el alma del ser humano. Y ese cuerpo primero que recibe el alma del ser humano lo recibe o lo recibía en la sexta dimensión. O sea, ese cuerpo se llama el espíritu, porque el espíritu del ser humano es el cuerpo del alma, y el cuerpo para el espíritu es el cuerpo terrenal, porque el hombre es hecho alma, espíritu y cuerpo. Ahora, o sea, carne. Ahora, los hijos de Dios han estado apareciendo desde la caída en el huerto del Edén, han estado apareciendo sin pasar por la sexta dimensión, sin poder tomar un cuerpo de la sexta dimensión, el cuerpo teofánico, el cuerpo de la palabra, un cuerpo igual al de Melquisedec, sin poder tomar un cuerpo de esa naturaleza, un cuerpo teofánico, sino que cuando han nacido sobre la tierra han tomado un cuerpo espiritual, un espíritu del mundo, no de la sexta dimensión, de otra dimensión. Y por eso, al nacer en la tierra, la persona que es alma viviente, todo hijo de Dios, con ese espíritu del mundo mundano, entra a ese cuerpo de carne que nace de la madre terrenal que usted tiene. Y al entrar ahí, usted encontrará que la tendencia de la persona es hacia el mal, por causa del espíritu del mundo que tomó, el cual no es de la sexta dimensión. Ahora, leyendo lo que dice el apóstol San Pablo aquí en Romanos capítulo 8, verso 28 en adelante, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a ese propósito divino, conforme a ese plan que Él tiene con sus hijos que vienen de la eternidad, que estaban en Él desde antes de la fundación del mundo, los cuales Él ha pasado de la eternidad a esta dimensión terrenal, aunque no pasaron por la sexta dimensión. Pero el programa de Dios sigue adelante, hayan o no hayan problemas. No es como algunas personas que dicen: yo voy a hacer tal cosa, tengo tales planes,
y es algo muy grande, muy importante, y cuando se le presentan los problemas dicen, yo no voy a seguir adelante con este proyecto porque ya tengo problemas. Y no se dan cuenta que los problemas son el mejor medio, el mejor mecanismo para hacer que todo programa prospere en una forma rápida y en una forma maravillosa. Todo depende de cómo las personas vean los problemas. Por ejemplo, si usted quiere subir hacia aquí, cuando usted llega aquí, usted va a tener el primer problema, y es que no puede seguir caminando como venía caminando. Ya encuentra el primer obstáculo y usted dice, ya tuve el primer problema, no puedo llegar hasta allí. Pero ese problema lo único que hace es hacer que usted suba un poco más arriba a otra etapa o a otra dimensión en donde usted no estaba caminando antes de llegar a enfrentarse a ese problema. Cuando en la vida se llega al momento de enfrentarse a los problemas, usted y yo tenemos que pensar que se ha llegado al momento de subir a una nueva etapa, a una etapa mejor en la vida, en donde usted va a experimentar nuevas cosas en su vida, y usted entonces tiene que saber que necesita la dirección divina, la ayuda de Dios, y usted tiene que adaptarse a esa nueva etapa por la cual usted va a caminar en su vida. Bueno, los que conforme al propósito son llamados, conforme a ese propósito divino de Dios traer a sus hijos de la eternidad y traerlos a esta dimensión terrenal. Aunque no hemos pasado por la sexta dimensión por causa del problema que hubo en el huerto del Edén, con todo y eso, seguimos siendo hijos de Dios. Los problemas del ser humano no le quitan para ser lo que son. Mire, el que es hijo de Dios con problemas o sin problemas es un hijo de Dios. Y el que no es un hijo de Dios, aunque no tenga ni un problema solamente en la vida, aunque no tenga ni uno, mire, aunque parezca un santito, no es ni puede ser un hijo de Dios. ¿Quiere usted evidencia? Cuando el Señor Jesucristo estaba sobre la tierra, Él se encontró con los hijos de Dios y también con los hijos del diablo. Y cuando se encontró con los hijos del diablo, muchos de ellos parecían unos santitos a tal grado que eran guardadores de la ley al pie de la letra. Y siempre estaban vigilando al Señor Jesucristo para buscarle faltas al Señor Jesucristo y a los discípulos del Señor también. En una ocasión le dicen, mira, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos como es la costumbre de los ancianos? En otra ocasión le dicen, ¿por qué tus discípulos recogen espigas en el día del sábado cuando no se puede hacer nada? ¿Es que acaso tenían que dejarse morir del hambre porque era sábado? Y así por el estilo encontramos
que le tenían una persecución al Señor, cumpliéndose así lo que está escrito. El hijo de la sierva perseguía al hijo de la libre, como pasó en el tiempo antiguo. Ahora, el Señor Jesucristo le dice a aquellos líderes religiosos en aquel tiempo: el que es de Dios, la palabra de Dios oye, y por eso vosotros no la podéis oír, no la podéis recibir. ¿Cuál es la evidencia de un hijo de Dios? Que recibe la palabra de Dios para el tiempo en que vive. Porque esa es la palabra de Dios para ese tiempo que les revela, le da a conocer el programa divino de lo que Dios está llevando a cabo en esos días, para que esos hijos de Dios que han venido de la eternidad puedan entrar a esa etapa de ese programa divino que los llevará de regreso a la eternidad. Y eso no lo pueden recibir sino los hijos de Dios que han sido enviados a esta tierra conforme al propósito divino. Porque han venido para ese propósito de redención. Jesús le dijo: y por eso es que ustedes no pueden recibir mi palabra, porque ustedes no son de mis ovejas. Ellos le dicen: nosotros tenemos un Padre que es Dios, y nosotros somos hijos de Abraham. Y en otra ocasión le dice: y nosotros creemos a Moisés, no creemos en ti. Jesús le dice: si vuestro Padre fuera Dios, ustedes me amarían, porque yo de Dios he salido. Y si ustedes fueran hijos de Abraham, no hizo esto Abraham. Ustedes procuran matarme. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque el homicida ha sido desde el principio. Él ha sido homicida desde el principio. Allá, el primer hijo del diablo, Caín, mató a su hermano Abel, hermano de madre, pero no de padre. Y así ha sido desde el principio. Los que son hijos del reino de Dios vienen a ser perseguidos por los hijos de las tinieblas. El trigo es perseguido por la cizaña. Eso nadie puede negarlo. Nadie puede negar que sobre la tierra hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. El mismo Señor Jesucristo le dijo a aquellos líderes religiosos: vosotros de vuestro padre el diablo sois. Palabra dura, pero palabra verdadera. Y a los hijos de Dios, pues les reveló, les dio a conocer que eran hijos de Dios. Ahora miren ustedes, los hijos del diablo parecían que eran la gente más santa que habían sobre la tierra, muy religiosos, porque el diablo es religioso también. Y el diablo siempre deseó ser adorado como Dios. Por eso dijo: subiré a las alturas del cielo y en las estrellas del cielo ahí habitaré y seré semejante al Altísimo, porque quería ser objeto de adoración. Por eso los hijos del diablo también
tienen mucha religión como en todos los tiempos. Y también los hijos de Dios tienen la forma de adorar a Dios. Solamente sobre la tierra hay dos seres que son adorados: Dios y el diablo. A Dios lo adoran los hijos de Dios, y al diablo, pues los hijos del diablo. Cada uno es adorado por sus hijos. Ahora, recuerden ustedes que Dios tiene un programa. Recuerden ustedes también que el diablo tiene otro programa. El programa de Dios es llevar a cabo todo lo que Él pensó, todo lo que Él tiene en su mente desde antes de la fundación del mundo. Ese es su programa. ¿Y saben cuál es el programa del diablo? El programa del diablo es destruir, hacer imposible ese programa que Dios tiene en su mente. Por eso es que el diablo siempre lo que ha hecho es pervertir el programa divino para tratar de destruir todo el plan que Dios tiene y él hacer un programa en donde él, el diablo, se beneficie. O sea, en palabras más claras, Dios tiene un programa porque Él es el único creador. Las cosas visibles han sido hechas de las cosas que no se ven. Por la palabra fueron creadas todas las cosas. De lo que Dios ha hecho, el diablo ha tomado, lo ha pervertido y ha hecho un producto para él. Y ese es el programa del diablo: pervertir el programa de Dios para su propio beneficio. Pero Dios no se detiene. Y aunque hay una lucha entre Dios y el diablo y Dios, conforme a la Escritura, la victoria es de Dios. Y todos los muertos escucharán la voz del Hijo del Hombre, y los que estén vivos la escucharán antes de ellos escucharla. Y vendrá la resurrección de los muertos en Cristo, lo cual será la voz del Señor, la voz del Hijo del Hombre, llamando a existencia aquí en la tierra a todos sus hijos que están en el paraíso, como Dios llamó a Adán que estaba en el paraíso, para que se manifestara en esta tierra en un cuerpo tomado del polvo de la tierra. Así la voz del Hijo del Hombre llamará a todos los hijos de Dios que están en el paraíso, para que vengan y se manifiesten aquí en la tierra en cuerpos nuevamente, pero cuerpos eternos, porque entrarán ellos a ese cuerpo que se ha de levantar del polvo de la tierra, entrarán ellos con sus cuerpos teofánicos. Y ya entonces viviremos por toda la eternidad. No será el mismo cuerpo que tuvieron en el pasado, sino un cuerpo nuevo, un cuerpo transformado. No será el mismo cuerpo porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es un cuerpo nuevo, tomado del polvo de la tierra. Un cuerpo nuevo tomado del polvo de la tierra. Porque del polvo fuimos tomados en el principio. Polvo somos
y el polvo ya han regresado algunos, y del polvo serán tomados nuevamente para tener unos cuerpos eternos en donde entrarán con el cuerpo teofánico, y ya entonces el orden divino, el orden perfecto se habrá llevado a cabo viniendo de la eternidad a la dimensión de la teofanía, la dimensión secta, y de allí pasar a esta tierra. El que viene en esa forma aquí a la tierra para vivir, vive por toda la eternidad. Así vino Adán, pero con la caída entonces perdió todos sus derechos. Así vino el Señor Jesucristo. Vino de la eternidad a la dimensión de la teofanía, y de ahí pasó a la tierra y vino a través del vientre de María. Por eso el Señor Jesucristo podía decir: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo y estaba en la tierra. Es que cuando la persona tiene el cuerpo teofánico metido en el cuerpo de aquí de la tierra, estando en la tierra, está también en el cielo, porque tiene las dos conciencias juntas también cuando se está en ese cuerpo como lo estaba el Señor Jesucristo. Algún día todos los hijos de Dios tendrán las dos conciencias juntas, y entonces podrán mirar no solamente las cosas de la tierra, sino que podrán mirar también las cosas de las otras dimensiones, verlas también y entenderlas también. Eso será así en este tiempo final, cuando los muertos en Cristo resuciten y los que están vivos sean transformados conforme a la promesa divina. Eso será para usted y para mí, porque ese es el propósito divino para todos sus hijos. Ese es el programa de redención que Él ha estado llevando a cabo con sus hijos. Hoy en nuestro tiempo nos encontramos viviendo en el día de redención. Hemos recibido las primicias del Espíritu, hemos recibido las arras del Espíritu, pero algún día vendrá la plenitud del Espíritu y entonces vendrá la transformación de nuestros cuerpos. Usted y yo ya sabemos que tenemos un cuerpo teofánico, sabemos que tenemos un cuerpo de la sexta dimensión que acampa en derredor nuestro, nos defiende de los peligros, nos guía en las cosas de Dios, nos ayuda para que podamos ver y entender las cosas del programa divino. Si no fuera así, usted y yo no podíamos entender las cosas de Dios. Por eso Él dice que el Espíritu de Dios clama por nosotros, Abba Padre, y Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y Él dice, el apóstol San Pablo dice: vosotros no habéis recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos las cosas de Dios. Es así como funciona el mundo espiritual. Es así como usted, en una forma inexplicable, puede comprender las cosas del reino de Dios. Es porque usted tiene representación en la sexta dimensión, en la dimensión de la teofanía. Y aunque usted no se vea como se veían en el tiempo del Señor Jesucristo, aquellos líderes religiosos que se veían tan guardadores de la ley, tan espirituales, pero que el Señor les dijo que no eran hijos de Dios. Aunque usted y yo nos veamos en este tiempo no tan espirituales como se veían aquellos líderes religiosos, sino que nos veamos
nos podemos ver quizás como Pedro, que se veía un hombre rústico, un hombre que no se veía tan espiritual, pero que era un hijo de Dios. Aunque algunos de los hijos de Dios, en este tiempo en que vivimos, cuando oyen la palabra, cuando están y reciben la palabra de Dios, se encuentran que no eran tan buenos como la gente buena que han pisado esta tierra. Con todo y eso, el que es un hijo de Dios, lo es, no por sus obras, para que nadie se gloríe, sino porque tienen la fe de Abraham, del padre de la fe, para creer la palabra de Dios para el tiempo en que viven, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Los hijos de Dios nunca están buscando que la gente diga que ellos son unas personas muy santas, sino que ellos lo que hacen es recibir la palabra para el tiempo en que viven y hacer la obra de Dios para ese tiempo, y siguen hacia adelante viviendo la vida normal, común y corriente que se vive aquí en la tierra.